Seguimos haciendo recreo diario y como cada 25 de mayo consultamos al que más sabe, nuestro amigo, el profe de historia Fernando Rollero, que nos da este especial del 25 de mayo. Hola, ¿cómo les va? Hoy, como no podía ser de otra manera, en este recreo diario del 25 de mayo vamos a hablar de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Vamos a hablar de ese mayo de 1810 en el Río de la Plata. Y lo primero que se me ocurre pensar es preguntarnos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Revolución de Mayo? Y lo que podemos decir es que esa revolución o ese proceso revolucionario que se inicia en la semana de mayo de 1810 es un proceso sumamente complejo, que podríamos pensar que tiene su punto más alto, su manifestación más importante el 25 de mayo de 1810 o en la semana de mayo de 1810, pero que en realidad podríamos rastrear sus inicios unos años antes, e incluso podríamos pensar que algunos de los acontecimientos que van a dar inicio a este proceso revolucionario podrían no encontrarse en el Río de la Plata, sino que los podemos ir a buscar al continente europeo, más precisamente a España. Entonces uno puede decir, bueno, la Revolución de Mayo que se manifiesta en 1810 podría pensarse que se inicia en realidad con acontecimientos previos, que podrían ser, por ejemplo, lo que denominamos como las invasiones inglesas de 1806-1807. ¿Por qué esos acontecimientos? Y porque en esas invasiones van a surgir una serie de actores sociales que van a ser muy importantes en el desenlace de los acontecimientos de 1810. Y también podemos pensar acontecimientos europeos, no es menor, el caso de las invasiones francesas a España. El ejército napoleónico en 1808 invade España y toma prisionero al rey Fernando VII. Lo que genera ese acontecimiento es un vacío de poder en la monarquía española y sobre todo una deslegitimación. ¿Por qué? Y porque Napoleón pone en el lugar de Fernando VII a su hermano José Bonaparte, que no va a ser reconocido por gran parte de España. Por tanto, lo que va a surgir ahí es un vacío de poder. Esos acontecimientos son los que desencadenan en el Río de la Plata en esto que conocemos como la Revolución de Mayo. Entonces podemos pensar o preguntarnos qué particularidades tiene la Revolución de Mayo. Y aquí hay algo interesante. La Revolución de Mayo de 1810 o los revolucionarios de Mayo de 1810 que crean esta junta no la van a crear pensando en una independencia. ¿Sí? Los revolucionarios o los criollos que se reúnen en mayo no están pensando en declarar una independencia. De hecho, la junta que se constituye en 1810 reconoce la legitimidad de Fernando VII. Se constituye en nombre de Fernando VII, es decir, se está reconociendo la legitimidad de la monarquía, pero se rechaza la autoridad metropolitana. Es decir, que esta junta lo que está rechazando en realidad son las instituciones que representan a esta autoridad monárquica. ¿Por qué? Y porque el rey no está, el rey ha sido depuesto. Por tanto, las autoridades, entiéndase el virrey, no puede tener legitimidad, no es reconocido. Es el momento que los criollos están esperando para hacerse con el poder, ¿sí? Para construir un gobierno autónomo. Y aquí está el hecho revolucionario. ¿Hay revolución en mayo de 1810? Sí, claro que hay revolución. ¿Por qué? Y porque se constituye un gobierno autónomo de las autoridades españolas. ¿Sí? Aquí ya no va a gobernar más el virrey en nombre del rey, sino que los que van a gobernar ahora van a ser los americanos, van a ser los criollos. Entonces podríamos decir que se inicia un proceso revolucionario a partir de 1810 que sería una revolución republicana. Diferente a un segundo periodo revolucionario que lo podemos ubicar a partir de 1815 hasta 1820, que ese sí sería un proceso revolucionario independentista. Lo que tenemos hasta 1815 en realidad, o lo que tenemos hasta 1816, de 1810 a 1816, es un proceso revolucionario que lo que debe construir es una cultura, instituciones y una política republicana con derechos republicanos, ¿sí? Y eso es lo que se intenta construir. La Revolución de Mayo de 1810 es un acontecimiento exclusivamente porteño, ¿sí? Se da en Buenos Aires, se inicia en Buenos Aires, y lo que vendrá después es un
proceso de expansión de esa revolución. Y aquí comenzarán las tensiones, porque ¿quién entra en conflicto cuando la revolución empieza a expandirse? Y entrarán en conflicto intereses que ya estaban conflictuados desde antes, enfrentamientos que se van a manifestar a partir de los acontecimientos de mayo, pero que en realidad tienen sus orígenes también antes de la Revolución de Mayo. Y sobre todo van a ser conflictos de intereses entre los mismos criollos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, un punto de conflicto muy importante a la expansión de la revolución va a ser cuando Castelli intente incluir o sumar a los aborígenes a la revolución para sumar apoyo en esta expansión por el territorio del ex virreinato del Río de la Plata. Lo que va a generar es temor y desconfianza en las élites, sobre todo del norte, de lo que ahora es Argentina, ante la presencia de los aborígenes en el proceso revolucionario, ¿sí? ¿Y por qué desconfían y por qué temen de lo que los aborígenes puedan llegar a hacer? Y porque aparte lo que se está poniendo ahora en tela de juicio, se está poniendo en peligro para estas élites, es su poder frente a los sectores subalternos. Entonces, también la revolución lo que nos va a demostrar, o este proceso revolucionario lo que va a empezar a mostrar, son intereses muy fuertes que ya estaban conflictuados y que ahora en un nuevo escenario se comienzan a manifestar. Entonces, ¿hay revolución en mayo? Sí, claro que hay revolución. Está la creación o la constitución de un gobierno autónomo de las autoridades españolas, ¿sí? Pero no hay independencia. La independencia es un proceso que tendremos que esperar hasta 1816 para que comience a darse y que también estará marcado por algunos acontecimientos en América, en el Río de la Plata y también en Europa. Espero que les haya gustado, que nos ayude a pensar un poco más, que les haya ayudado a pensar un poco más este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, y sobre todo pensemos que los hitos fundacionales de las naciones, como por ejemplo este acontecimiento que hoy estamos celebrando, son muy importantes y están para ser pensados, ¿sí? Un abrazo muy grande, un saludo muy grande, nos quedamos en casa, respetamos la cuarentena, nos cuidamos entre todos y saludos para todos.